¿Verdad? Bueno, pues vamos a pasar a la palabra. Quiero que me acompañes ahorita al libro de Malaquías. Es una palabra que pues no a todo el mundo a veces nos agrada, pero pues es palabra de Dios que inclusive lo puso en mi corazón y que hoy vamos a hablar de ello. El título del mensaje, si lo quieres ver, es Los negocios del reino. Ayer platicaba con algunas personas, ayer tuvimos aquí una reunión con los edecanes, estuvimos toda la tardecita con ellos tomando un material muy interesante, muy bueno. Estuvimos aquí con ellas, las mujercitas que sirven como edecanes, gracias a Dios por sus vidas. Adriana, Itzel, Patti, Leo, ¿dónde está mi Leito? Acá está. Gracias a Dios por sus vidas, porque es uno de los ministerios bíblicos. Estuvimos platicando con las edecanes ayer. Es un ministerio bíblico completamente, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, en la época de templaria, lo que es el templo, y también en la época apostólica. Entonces es bíblica, es más bíblica que la guitarra y que el micrófono y todas esas cosas. Y es una bendición tener las mujeres edecanes, porque son la parte visible de lo que es el reino, y no es fácil a veces ser edecán, ¿verdad? ¿Te ha tocado a ti dar indicaciones o algo? ¿Algún día te ha tocado dar indicaciones? Nosotros en la oficina hace un tiempo hubo por ahí un simulacro pues esos de sismo, y pues hay grupos, ¿no? ¿Cómo le llaman? Brigadas, muy bien, gracias. Hay brigadas, ¿verdad? Pues pobres brigadistas, yo creo que se quedaron sin voz y la gente, vamos, tenemos el tiempo. Es difícil, ¿verdad? Es difícil. Entonces, gracias a Dios por sus vidas, edecanes. Y platicábamos un poquito con una de ellas acerca de los negocios del reino. Los negocios del reino. ¿Tú crees que eso suena como que, ¿cómo le llaman? Blasfemo o sacrílego, decir los negocios del reino. Mis amados, vamos a entender bien hoy en este mensaje acerca de lo que se refiere a las escrituras con lo que es el reino y lo que está involucrado en el reino. Y para eso vamos a platicar un poquito acerca de cómo en la palabra nosotros vemos en el Antiguo Testamento cómo Dios es un Dios conquistador, ¿sí o no? Dios es un Dios conquistador. Dios es un Dios que manifiesta su poder. ¿Para qué? Para que su pueblo sea liberado, para que su pueblo posea tierras, para que su pueblo conquiste naciones, para que su pueblo... Pero es que cuando su pueblo es vencedor, cuando su pueblo es conquistador, el nombre de Dios es glorificado. En varios pasajes del Antiguo Testamento dice ahí la palabra: y sabrán que yo soy su Dios. Qué cosa tan preciosa, porque en el Nuevo Testamento, ¿quién es el pueblo de Dios? ¿Ya estás aquí? ¿Quién es el pueblo de Dios? Nosotros somos el pueblo de Dios. Pero la palabra sigue y aplicándose de la misma manera. Nuestro Dios es un Dios conquistador, es un Dios vencedor. Nuestro Dios conquista. ¿Qué conquistó nuestro Dios en el Nuevo Testamento? La muerte. ¿Qué más conquistó? A todos nuestros enemigos, a todas las manifestaciones de las tinieblas. Ahorita oró Silvia en contra, reprendiendo a las tinieblas. Dice: Él vino a deshacer las obras de las tinieblas. Él vino a vencer. Él venció en la cruz del Calvario. Pero la manifestación más grande de la victoria de Jesucristo es cuando es levantado de entre los muertos. Pero Él sigue siendo conquistador, Él sigue siendo vencedor, Él sigue ganando terrenos, Él sigue conquistando, y ahora se le llama el reino de Dios. En el Antiguo Testamento era el pueblo de Israel, cómo iba conquistando naciones, cómo iba venciendo a sus enemigos, cómo se fue posicionando de la tierra que Dios ya le había prometido a cada uno de los líderes, a Moisés, a Josué,
y a todos esos líderes que fueron levantados en el Antiguo Testamento para que pudiéramos ver la gloria de Dios manifestada en que su pueblo iba conquistando y venciendo naciones para la gloria de su nombre. Y en el Nuevo Testamento nuestro Señor Jesucristo ya hizo la obra. Él ya venció, Él ya pagó el precio en la cruz y fue levantado de entre los muertos con victoria. Está sentado a la diestra, dice Esteban, que vio la gloria abierta, vio al Padre, vio el trono y a su diestra al Cordero. En el Apocalipsis vemos la revelación al apóstol Juan de cómo se ve el trono, cómo se ven los ancianos, cómo se ven los 7 espíritus delante del trono, y se ve el Cordero victorioso, no sepultado en una tumba, victorioso. Y acabamos de cantar: y todos te verán cuán grande es Dios. Dice la palabra que toda lengua confesará, que toda rodilla se doblará delante de Él. ¿Por qué? Porque Él es digno, Él es poderoso, Él es glorioso. Pero esa gloria y esa victoria se manifiesta, mis amados, en medio de su pueblo. Levante la mano, ¿cuánto pueblo de Dios hay esta mañana aquí? Pero dilo como si creyeras. Amén. Somos pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios ya es más que vencedor, dice la palabra. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado la victoria en Cristo Jesús. Y entonces las tinieblas no tienen potestad sobre ti, Alfonsito, porque el Señor te ha dado la victoria sobre todas las obras de las tinieblas. Y cuando tú y yo nos vayamos de este entorno físico, estaremos en la presencia de Dios, porque ha sido vencida la muerte. El pueblo de Dios vive en victoria. ¿Y quién es el que se glorifica? ¿Nosotros? ¿Qué hicimos nosotros? No hicimos nada. La obra la hizo el Señor. Y entonces la gloria es para quién. La honra es para quién. Para Él. Cuando entendemos este principio, nos damos cuenta que jamás ninguna obra que hagamos nos abrirá las puertas del cielo. Jamás. Lo que nos abre las puertas del cielo es la obra victoriosa y vencedora de Jesucristo en la cruz del Calvario, y cuando fue levantado de entre los muertos al tercer día. Ahí está, a la diestra del Señor, del Padre. Bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto con Malaquías? Porque ya sabes a dónde voy, ya lo leíste, ¿va? Dices, como que me dan ganas de ir al baño. Yo ahorita regreso. Vamos a leer Malaquías. Malaquías capítulo número 3, versículo número 10. Si ya lo tienes, di traigan todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y pruébenme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos. Fíjate lo que no dice el Señor nada más, no dice Dios, no dice Jehová, no dice el Dios de los ejércitos. ¿Y de qué estamos hablando en esta mañana? ¿De qué hablamos del Antiguo Testamento? ¿De qué tenemos aquí minutos hablando? ¿De qué? Do you speak Spanish? Parlez-vous français? Sprechen Sie Deutsch? Ay. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué? De que tenemos un Dios conquistador, que gana batallas, que tiene victoria tras victoria, y que nos ha dado la victoria a través de Jesucristo, y que somos más que vencedores en Él. Que en esta tierra tendremos aflicción, pero no teman, porque Él ya venció. Entonces tenemos un Dios de los ejércitos, tenemos un Dios que pelea, tenemos un Dios que conquista, tenemos un Dios que tiene estrategias, tenemos un Dios que tiene maneras y modos para derribar fortalezas, para derribar muros de Jericó, para vencer a los enemigos. Tenemos un Dios de los ejércitos. Qué preciosa palabra. Ahí dice Dios de los ejércitos.
Tenemos un Dios que conquista, que batalla, que pelea, que guerrea, pero que siempre vence. Amén. Y estamos en Malaquías, entonces dice la palabra: traigan íntegros los diezmos a la alfolía y alimento en mi casa, y pruébenme, dice el Señor, pruébenme. Pocas veces se ven las escrituras que le dice al pueblo: pruébame. ¿Cuándo dices tú a una persona que te pruebe? Pues cuando quieres mostrarle a alguien algo, ¿sí o no? Y dice: pruébame. Te doy ese permiso de que me pruebes. Ponme a prueba para que veas que lo que te estoy diciendo es verdad. Que soy un Dios victorioso, que soy un Dios que vence, que soy un Dios que pelea, pero que siempre es vencedor. Pruébame, Ramón, pruébame, dice el Señor. Te voy a mostrar que te estoy diciendo la verdad. Y luego dice: si no, abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ustedes bendición hasta que se harten. ¿Quién se quiere hartar de bendiciones esta mañana? Porque dice la palabra: hasta que te hartes. No te va a dar bendiciones pequeñas, no te va a dar bendiciones regulares, te va a dar bendiciones hasta que te hartes de bendiciones. ¿Se acuerdan de ese chiste que les conté una vez de los que van en el avión? Van en un avión y entonces se empieza a fallar el motor. Se viene abajo el avión y entonces sale el capitán. Él les dice: por favor, todos abróchense sus cinturones de seguridad, nos caemos. Y dice una señora, dice: vamos a tomar tierra, capitán, pero hasta hartarnos, señora, hasta hartarnos de tierra. Así dice la palabra que van a ser las bendiciones de Dios, hasta hartarnos. Pruébenme, pruébenme. Les voy a mostrar que yo soy un Dios que cumple sus palabras, que cumple su palabra. Desde épocas primitivas, mis amados, así se ha manejado el reino de Dios: conquistando, venciendo, peleando, batallando. ¿Tienes una batalla hoy? ¿Crees que eres el único? ¿Crees que Dios te olvidó y estás peleando tú porque tú peleas solo? El reino de Dios es un reino que está constantemente en batalla. Toda la escritura habla de guerra. Toda la escritura habla de vencedores. Toda la palabra habla de un Dios de los ejércitos. Toda la palabra habla de un Dios victorioso. Toda la palabra habla de esto. Toda la palabra habla de esto. Siempre ha sido así, mis amados. Y dice la palabra que el reino de Dios, así como en el Antiguo Testamento fueron conquistadas las tierras, fueron conquistadas las naciones, fueron conquistados todos estos pueblos para que la gloria de Dios se manifestara, de la misma manera la iglesia en el Nuevo Testamento tiene que ir tomando terreno para la gloria de Dios. Pero ahora entendemos que ya no es una guerra física. Ya entendemos que no es ir a combatir naciones geográficas. Ahora entendemos que se trata de un reino espiritual. Ya Jesús vino y nos dijo: espérense, ahora les voy a explicar bien de qué se trata todo esto. Y hay un reino, hay un entorno espiritual donde se manifiestan las tinieblas y donde se manifiesta la luz. ¿Sí o no? Y ahora dice la palabra que ahora nosotros nos convertimos en esos portadores, en esos guerreros, en esos soldados, en ese pueblo que vamos a ponernos el casco y nos vamos a poner la armadura y nos vamos a poner el escudo para extender el reino, para tomar tierras, para conquistar naciones espirituales para la gloria de Dios. De eso se trata.
¿Sabes qué hacemos aquí todos los domingos? ¿Sabes qué hacemos aquí todos los miércoles? ¿Sabes qué hacemos aquí todos los jueves cuando hay matrimonios? ¿Y qué hacemos aquí todos los viernes con los jóvenes? Y no estoy hablando de mí, o sea, ¿qué hacemos todos? Pues, no yo, o sea, ¿qué hacemos, congregación? ¿Qué hacemos cada día? ¿Sabes qué hacemos? Conquistar para la gloria de Dios. Cuando una persona entra por esa puerta y acepta a Jesucristo, hemos conquistado un corazón para la gloria de Dios. Cada que una persona acepta a Jesucristo, hemos conquistado un corazón para la gloria de Dios. Pero una vez que la persona ya está aquí sentada y que ya tiene meses y que tiene años, lo que tiene que ir conquistando son todas aquellas cosas en su corazón que no quieren poner bajo el señorío de Jesucristo. Y eso hacemos cada domingo aquí. Eso hacemos cada jueves aquí. Que cada uno de nosotros vayamos conquistando para la gloria de Dios todas esas naciones que todavía no han sido conquistadas para su gloria. ¿Estás conmigo? Siempre ha sido así. Siempre el pueblo de Dios va a estar entonando cánticos de guerra. Guerra para que el reino de Dios se extienda sobre los que no conocen a Jesucristo, que están allá afuera muriéndose, se están yendo a una eternidad sin Cristo. ¿Tú crees que porque le dan al teletón se van a ir al cielo? ¿Dónde dice? Están engañados. Mientras no pasen por la sangre de Jesucristo, no podrán ver el reino. Pero también todos los días estamos peleando y conquistando tierras en nuestras vidas personales. Tú en tu corazón, en tu mente, en tu persona, tiene muchas tierras, muchas naciones, muchos pueblos que tienes que conquistar para la gloria de Dios. Dice la palabra: aquel que quiera seguirme, aquel que quiera ser conquistador, aquel que quiera verdaderamente vencer para la gloria de mi nombre, va a tener que negarse a sí mismo, tomar su cruz y así ponerse la ropaje para conquistar naciones en mi nombre. ¿Por qué? Porque eso es lo que glorifica el nombre de Dios. ¿Sí estás conmigo? El reino está conformado por una estructura dada por Dios. Acompáñame a Efesios capítulo 4 versículo 11. Efesios 4, 11. Cuando ya lo tengas, di Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. ¿Quién? ¿Una tómbola? ¿Una rifa? ¿Por dedazo? ¿Quién pone la estructura del cuerpo de Cristo? Contéstenme, ¿quién? Él, el Señor. El Señor tiene entonces un ejército que Él conforma. Es una de las cosas que no nos gusta y pensamos que todo es así como la familia Burrón o a lo Borras. ¿Entiendes esa palabra, la opción de mi época? Que el Señor pelea a lo Borras. ¿Tú crees que el Señor pelea a lo Borras? ¿Tú crees que las tierras que se conquistaron en el Antiguo Testamento fue nada más así porque se fueron dando? El Señor le fue diciendo a sus líderes cómo tenían que tomarse las tierras. ¿Cómo se tomó Jericó, mis amados? A ver, los que ya tienen tiempo en el Señor, ¿cómo se tomó Jericó? ¿Y por qué no llevamos nosotros arietes? Con arietes tumbamos una muralla. ¿Sabe lo que es un ariete? Un instrumento que se utilizaba para derribar murallas a punta de golpe. Porque fue gritando como locos. Y al séptimo día van a gritar ¡ah!
y los muros de Jericó cayó. Hasta hay un montón de canciones de niños que cantan y los muros de Jericó cayeron. ¿Quién dio la instrucción de cómo hacerlo? Porque al pueblo de Israel jamás se le hubiera ocurrido hacer algo así. El pueblo de Israel hubiera hecho 1000 maneras de hacerlo, pero Dios les dijo, lo van a hacer así. Cuando liberó al pueblo de Israel de Egipto, dijo, Moisés, vas a ir tú y va a ir Aarón. Esta va a ser mi estructura. Vas a tomar esa vara y con esa vara vas a hacer todo lo que yo te diga. Él es victorioso. Él vence, pero tiene una estrategia. Tiene planes. Él formó los cielos y la tierra en base a una estructura, en base a un plan, a una idea. ¿Cómo va a tomar las tierras en el Nuevo Testamento? ¿A lo borras? ¿Con arietes? Lo va a hacer bajo una estrategia divina, bajo una manera y una forma divina. ¿Estás conmigo? Él tiene un plan para hacer las cosas. Y lo primero que hace es estructurar dentro del pueblo de Dios. Dice, Él constituyó, Él tiene el plan, tiene la idea, tiene la forma de cómo se va a extender el reino y cómo se va a edificar la iglesia. ¿Estás conmigo? Y dice, para que el reino se extienda y para que el pueblo sea edificado y las tierras sean conquistadas, voy a levantar apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Esto no es invento del ser humano, no fue que se le ocurrió a alguien porque lo vio en Coca-Cola Company o FEMSA. Eso fue visto, esto es bíblico. Hay una estructura. Pero para que funcione el reino se requiere de una estructura eclesiástica, pero también se requiere, mis amados, de que la iglesia entienda que estamos nosotros metidos en un proyecto que es el negocio de Dios, es la empresa de Dios, es lo que el Señor está queriendo conquistar. Son las tierras que el Señor conquistó en el Antiguo Testamento, la tierra de Canaán, la tierra de los moabitas y todos esos que fueron tomados para la gloria de Dios. En el Nuevo Testamento, el pueblo de Dios tenemos que ponernos en los negocios de Dios, pero tenemos que entender que el Señor tiene una estructura, tiene un plan, tiene un proyecto de cómo hacerlo. No es nada más así. Voy a retomar una prédica que di hace como un mes, cuando Jesús, porque no crees que fue a lo borras. Estamos en la misma serie o en el canal que estábamos esa vez. Y Jesús le dijo a Pedro, Pedro, mueve la barca ya más adentro. ¿Se acuerdan? Bueno, no crees que fue aislada esa prédica. Esa prédica la estamos retomando hoy. Para que el pueblo de Dios y los negocios de Dios, las empresas de Dios o la empresa de Dios se lleve a cabo, para que Él pueda glorificar su nombre cuando el pueblo de Dios conquiste, es necesario que el pueblo de Dios se active a hacerlo, pero también se requiere de los recursos del pueblo. Amén. Se requieren los recursos del pueblo. Malaquías, ya entendí la cita de Malaquías. Traigan íntegros los diezmos para que no falte pan en mi casa. Porque el reino de Dios no se conquista o no se extiende como en el Antiguo Testamento a punta de espada. Ahora, ¿cuál es la espada? Efesios. A ver, doctos en la palabra. ¿Cuál es la espada del Espíritu? Los voy a mandar a parvulitos. La palabra de Dios.
¿Cómo vamos a conquistar los reinos? Con la palabra. ¿Cómo vamos a conquistar los reinos de nuestros corazones y de nuestras mentes y de nuestros hábitos personales? ¿Qué hacemos cada domingo, cada miércoles, cada jueves, cada día? La palabra. Confrontados con la palabra. ¿Y cómo vamos a extender el reino allá afuera? Con la palabra. Pero para que la palabra se pueda pregonar en las iglesias y para que la palabra se pueda pregonar en Jerusalén, en Samaria, hasta los confines de la tierra, se requiere, ¿qué, mis amados? De recursos. Traigan de íntegro el diezmo. Aquí está Luis con nosotros. A ver si ya llega otra congregación donde hablan del diezmo. Yo hace mucho que no hablo del diezmo. Bienvenido. Se habla del diezmo. Se habla de los recursos de la iglesia. Porque no se puede conquistar si nosotros no tenemos claro que la iglesia necesita apoyar en la especie, necesita apoyar activamente y necesita apoyar con los recursos que el Señor le ha dado. Así se conquista. Ahora conquistamos con la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que ser anunciada en las iglesias. La palabra de Dios tiene que ser aconsejada a las ovejas. La palabra de Dios tiene que ser extendida allá afuera. ¿Para qué? Para que las tierras sean conquistadas para la gloria de Dios. Y cada que tú te edificas con la palabra, cada que tú creces en tu vida personal por la palabra, es que el reino de Dios está tomando dominio. Porque podemos decir nosotros que somos del reino de Dios y vivir una vida de desorden. Ahí no gobierna el reino. El reino gobierna donde el pueblo de Dios se mueve bajo los principios divinos, no bajo tus caprichos. El reino de Dios se extiende a través de la palabra de Dios. Pero dice la palabra que la escritura, que para que la palabra se pueda extender es necesario el recurso. Malaquías, lo estamos desmenuzando. Por eso dice ahí Dios de los ejércitos. Dice Dios de los ejércitos, porque Él constantemente está conquistando, pero necesita que su pueblo se ponga las pilas para que el reino de Dios se pueda mover. Se necesitan los recursos. Y el Señor es el dueño de los recursos del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque Él es creador tuyo y creador mío. Él es dueño de tu vida. Es dueño de mi vida. Es dueño de lo que tú eres. Es dueño de lo que Él te ha dado. Él es dueño de todos nosotros. Dice la palabra. Alguna gente dice que el diezmo es del Antiguo Testamento. Sí, el diezmo a lo mejor es del Antiguo Testamento, pero el Nuevo Testamento es todo. Comencemos con el diezmo. Cristo tiene derecho sobre nosotros porque Él es nuestro redentor. ¿Y sabes qué es un redentor? ¿Sabes qué significa la palabra redentor? Volver a comprar, liberar de una deuda. Cuando Moisés le dijo a Faraón: es necesario que dejes de ir al pueblo de mi Dios. ¿Para qué? A distancia de 3 días. ¿Para qué? Para que le adore. No fue liberarlo nada más para que siga la vida loca. Porque muchos cristianos pensamos que el Señor nos liberó para que ahora sí ya podamos hacer lo que querramos. No, fuimos liberados para adorarle. ¿Y cuándo le adoramos? Cuando cuán grande es Dios, le adoramos con nuestra vida. Pero nuestra vida va a convertirse en una verdadera adoración en la medida que nuestras vidas, nuestros corazones y la parte más interna y íntima de nuestras vidas sean transformadas por la palabra de Dios. ¿Sí estás conmigo? ¿Sí? ¿No te estoy haciendo bolas? El diezmo. Jesús dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Te acuerdas cuando dijo eso? ¿Quién va a edificar la iglesia? ¿Quién? Él.
Él es el que edifica la iglesia. ¿Quién constituyó apóstoles, evangelistas, pastores? ¿Quién? Él. ¿De quién es el negocio? ¿De quién es la empresa? Es de Él. No es tuya y no es mía. Es de Él. ¿Quién pone las estrategias? ¿Quién pone las formas? ¿Quién pone los tiempos? ¿Quién pone los modos? Es Él. Y yo constituiré la iglesia de esta manera, y yo edificaré la iglesia de esta manera. Pero es necesario sus recursos. ¿Para qué? Para que nunca falte la espada para conquistar. La iglesia es la empresa de Dios y requiere de recursos. En esa porción de Malaquías dice: ustedes me han robado. Dice: ¿cuándo te robamos? Cuando se quedaron con el diezmo y las ofrendas. Hay una frase del pastor Javier Ríos que me encanta. Cuando estamos así juntos y de repente queremos dejar algo, dice: ¿puedo dejar esto aquí? Bueno, si alguien le pregunta: ¿podemos dejar esto aquí? Él contesta: sí, aquí todos diezman. Es una frase que me encanta, porque tú dices: ¿qué tiene que ver el diezmo con que si puedo dejar mis cosas aquí? ¿Te lo traduzco? Porque si todos diezman, quiere decir que no hay ladrones. Pero si no todos diezman, ten cuidado, hay ladrones. ¿Sí lo entendiste? ¿Puedo dejar esto aquí? No te preocupes, todos diezman. Porque de acuerdo a la palabra, un ladrón es aquel que se queda con el diezmo. Hello. Yo nunca le he robado a nadie. Entonces ves que esa frase de yo nunca he matado a nadie, nunca he robado a nadie, es muy circunstancial, es muy dudosa. Porque dice la palabra que cuando ofendemos a un hermano con una grosería ya lo matamos. Y dice la palabra que si nos quedamos con el diezmo somos ladrones. El diezmo, mis amados, es necesario para que el reino de Dios se extienda, para que el plan de Dios se concrete. Dios tiene un plan, mis amados, y ese plan se concreta a través de un sistema que se llama diezmos y ofrendas. ¿Estás bien? ¿Todavía respiras? El diezmo es sagrado. ¿Sabes qué significa sagrado? Sagrado tiene dos palabras, dos connotaciones, y una es relacionado con lo divino. ¿El diezmo está relacionado con lo divino? Es sagrado. Y sagrado también quiere decir intocable, incuestionable. ¿El diezmo cumple ese? ¿Sí lo cumple o no? El diezmo es sagrado. Nosotros no podemos disponer del diezmo bajo nuestros criterios, bajo nuestros pensamientos, bajo nuestros gustos. Acompáñame, 1 Corintios 16:2. Cuando hablo de cosas complicadas le meto mucha palabra. 1 Corintios 16:2. ¿Estás bien? Dile al de al lado: no te me vayas a desmayar. Todavía no acaba el pastor. Este es como que el entremés. 1 Corintios 16:2. ¿Ya lo tienes? Dice la palabra: cada primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? Now and day. El domingo, no es el lunes. Cristianos nuevos,
Cristianos nuevos. El primer día de la semana del pueblo de Dios es el domingo. Cuando llegues a tu agenda, pon ahí comenzar semana el domingo. ¿Sabes cómo comenzamos la semana el pueblo de Dios? Aleluya, aleluya, aleluya. Así comenzamos la semana. ¿No crees que comienzas el lunes en el tráfico? Ese es el segundo día. El primer día es alabar al Señor, glorificar al Señor, escuchar la palabra de Dios. Haz conmigo la muestra. Vamos, hazlo, no tengas miedo, hazle así. Y apoyar para la obra de Dios. ¿Qué dice 1 Corintios 6:2? Dice, cada primer día de la semana, o sea, vamos a ponerlo en el Polish language. Cada domingo, dilo conmigo. Cada domingo, cada uno de nosotros. Ahora pregúntate, ¿yo también? Y contéstate tú. Cada uno de nosotros, cada domingo, dice que ponga aparte algo según se le ocurra, lo que se le antoje, lo que le sobre. ¿Según qué? ¿Tú sabías por qué Jesús, cuando se entrevistó con el pobre, con el joven rico, le dijo a los apóstoles o a los discípulos en ese entonces todavía, les dijo: qué difícil es que entre un rico en el reino de los cielos? Les digo que es más fácil que entre un camello en el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Pobres ricos ya se murieron. No hay oportunidad. No, hay que entender lo que dice ahí. Y lo que dice ahí Jesús es exactamente lo que acabas de leer tú conmigo. Conforme hayamos prosperado. Porque si yo te digo ahorita, da el diezmo de 10 pesos, te doy el 50 porque vengo santo hoy, vengo ungido, te doy el 80%, pastor. La unción del Señor está sobre mí esta mañana. Pero si te pido el diezmo de 100,000, porque entre más tengamos, más nos va a costar. Mientras más prosperados seamos, más nos va a costar. Por eso dice la palabra: tienes que dar conforme hayas prosperado. ¿Y qué quiere decir eso de prosperado? Es que no lo entiendo, pastor, está tan difuso. No, prosperado es conforme hayas ganado. Polish language. Cada uno de conforme le haya entrado. Hay gente que trabaja, le digo Vero, mi esposa, le digo, yo en estas de las finanzas no me meto mucho, pero hay veces que yo le digo, ¿sabes qué, gorda? Hay cristianos flat. ¿Sabes lo que es flat? Los del sonido saben bien lo que es flat. Flat quiere decir, ¿has visto? Los chavos van a entender, porque ¿conoces los ecualizadores? Que los pones así o así, depende de cómo quieres que se oiga el sonido. Flat es parejo. Graves, medios y agudos, parejo. No pones más agudos, más graves, no, todo parejo. Eso se llama flat. ¿Y sabes por qué son cristianos flat? Porque en enero diezman lo mismo, en febrero diezman lo mismo, en octubre diezman lo mismo, y cuando llega el aguinaldo diezman lo mismo, y cuando vendieron 80 casas y 50 coches diezman lo mismo. Siempre diezman lo mismo. Son flat. No tienen picos, de repente llega un dinerito más, de repente llega un dinerito menos. No, siempre diezman lo mismo. Me pregunto yo, algo no está bien. ¿Si estás conmigo o no estás conmigo? Porque 2 y 2, ¿cuántos son? ¿Y 4 y 2? 6 y 2. ¿Y 8? Porque si sumamos no da.
No puede ser que si entraron 10,000, 10,000, y si 10 más que entran 15,000, 10,000, y si entran 50,000, 10,000, y que vendiste una casa en 4 millones y entren 1,000. Te voy a decir lo que a mí se me ocurre pensar: que no estamos diezmando. Que no estamos diezmando. Dios ha dispuesto que la proclamación del evangelio esté involucrada la actividad, el involucramiento de la iglesia, pero tanto en materia, en persona, como en recursos. Los recursos con los que cuenta la iglesia son ofrendas voluntarias, donaciones voluntarias, promesas voluntarias y el diezmo obligatorio. ¿Por la iglesia? Por la palabra. Es un mandato. ¿Qué dice Malaquías? Traigan íntegro el diezmo al alfolí. ¿Para qué? Para que no falte el pan en mi casa, para que el reino se extienda. Dios de los ejércitos. Tú sabías, te lo digo porque a veces tengo contacto con pastores que tienen relación con misiones, que muchas veces las misiones están muriendo allá y no es por la persecución. No tienen recursos para estar allá. Hay misioneros en la ventana 1040 ya que están pasando momentos dificilísimos, pero no por el reino, no por el evangelio, sino porque no tienen sustento de la iglesia. Hay pastores que ya de plano han dedicado su vida a otra cosa, o el 100% que pudieran estárselo dando a la iglesia no se lo pueden dar. ¿Por qué? Porque la iglesia no lo sustenta. Hay pastores con 5 minutos en la iglesia y en el trabajo doble tiempo, tiempo extratemporal y extrasensorial y todo. ¿Por qué? Porque no alcanza. El pastor le está metiendo dinero a la iglesia porque la iglesia no lo sustenta. Se requiere de recursos. Se requiere de que la iglesia se ponga en los negocios del reino. Dice Dios: pruébanme, te voy a abrir las ventanas del cielo y va a caer bendición hasta que te hartes. ¿Por qué? Porque tú estarás en la guerra, en la pelea, estarás en la brecha, estarás metiéndole y jamás te voy a dejar. En Mateo 28 les dice: extiéndanse, estoy parafraseando, extiendan el reino. Cuando dice hagan discípulos, extiendan el reino. Vamos, alcancen, conquisten. Si ustedes hacen eso, yo jamás los dejaré, porque estaré con ustedes todos los días hasta el fin de la tierra. Pero la iglesia seguimos cuidando el dinerito, el pesito. ¿Por qué? Porque nuestra fe está en la bolsa, no está en él. Ay, San Cajero de Atocha, digno es. ¿Ah? No hay nada más hermoso que ver un cajero. Mis hijas cuando eran chiquitas me decían: mi papá, cómprame esto, no tengo dinero. Ahí hay un cajero. Sí, pero hay que meterle primero, hija. Ellos pensaban que era como mágico, ¿no? ¿Quieres ver un cristiano? No estoy hablando de allá afuera. ¿Quieres ver un cristiano triste? Que no tenga lana en el cajero. Que llegue el fin de semana y el cajero esté medio ponchadón. Se va el gozo. El reino, tenemos un Dios conquistador, ¿sí o no? Tenemos un Dios que quiere conquistar y que quiere vencer, pero se requiere que el pueblo se ponga a evangelizar. Se requiere que el pueblo se pueda hablar de Cristo, testificar con una vida en santidad, pero también se requieren de billetes. Mi esposa y yo fuimos a predicar a una congregación y llegamos, la verdad,
No, aquí estamos en el Hilton. Le digo, oye, ¿me permites tu baño? Ya iba a entrar yo a predicar y me dio el miedo. Voy al baño. Cuando entré al baño dije, ay, Padre de Dios. Dije, no, Señor, ¿qué onda? Cables amarrados con cinta de aislar. Se requieren billetes, se requieren recursos, se requiere apoyo, se requiere sumarse a los negocios del reino. El diezmo, ¿qué es el diezmo? El diezmo es la 10ª parte de lo que tú ingresas. Así de claro. Flat, no. Conforme hayas prosperado, conforme hayas ingresado. No va en relación a lo que tú propusiste dar en un año, no. Va en proporción a lo que ingresó. Por eso dice la palabra en Corintios, el primer día de la semana, lo primero que hago no es irme al menudo. Lo primero que hago no es ir a comprar el iPhone 14,000. Lo primero que hago es apartar lo que es de Dios. Eso es lo primero que tiene que hacer el pueblo de Dios. Apartar lo que no es tuyo. ¿Quién? Cada uno de ustedes. Jóvenes, si te dan mesada, trineada, luneada, lo que te den, de ahí 50 centavos, pero son para el reino. Papás, instruyan a sus hijos desde pequeños para el reino, para que cuando sean grandes sepan perfectamente bien que el primer día de la semana lo primero que hace el pueblo de Dios es apartar lo que es para Dios, lo que es para los negocios de Dios, los negocios del reino, que es conquistador, que es vencedor. El diezmo no es tuyo, mi amado. Entonces, ¿por qué me lo deposito a mi jefe? ¿Por qué me pagan a mí con eso si no es mío? Debería de ser como el impuesto, ya me lo deben de venir allí rasurado. Porque esa es la razón. ¿Qué pasaría? Ahorita Dios te va a decir por qué te dan el diezmo que no es tuyo y es de Dios, porque viene en tu nómina. ¿Listo? Bueno. ¿Qué pasa cuando tú compras algo a crédito, pero no te lo descuentan? De tu salario, tú tienes que apartar para pagar tu compromiso económico cada mes. Aquí están varios abogados que nos pueden decir qué sucede cuando la gente lo hace de esa manera. ¿Te digo? Bueno, sí, Santander. Le estamos ofreciendo un plan para que reestructure usted su deuda. ¿Por qué no ha pagado desde enero? Hello. Cuando nosotros tenemos que pagarlo por fuera, tiene que ver con mi responsabilidad. Hay personas que trabajan aquí en los bancos y que nos pueden decir, pero si te lo pelan así, ¡troc!, de la nómina, no hay salida, ya viene rasurado. Y entonces tus créditos se cumplen perfectamente en tiempo y forma, porque primero te dejan sin comer que dejarte sin pagar el crédito. ¿Sí o no? Bueno, si Dios manejara lo del diezmo en tu nómina o en lo que entran tus empresas, no tendría chiste. ¿Sabes por qué Dios te da el diezmo? En tu nómina y en lo que tú ganas en tus empresas, porque ahí prueba tu corazón.
Y muchos de nosotros ya estamos listos para que Dios nos marque y nos diga: Panchito, te habla Dios, tenemos un plan de reestructura, porque desde enero no diezmas. ¿Estás aquí todavía? ¿Sabes cómo te prueba Dios? Con el diezmo. La manera más clara de que una persona verdaderamente esté caminando con Dios es que tan fiel es con los diezmos. ¿Qué tan difícil es cantar? Sígale, pastores, yo otras dos. Venir a la iglesia. Pero el diezmo, y eso es como si nos electrocutaran. Y entre más prosperados somos, más nos cuesta trabajo. Y dice Dios: yo te lo pudiera quitar, pero quiero trabajar con tu corazón. Quiero que tú, de tu recibo de nómina, de tu pago de la empresa, de la venta de tu casa, de los que tú quieras, apartes disciplinadamente, como si fueras a pagar tu coche, disciplinadamente lo que es el diezmo, la 10ª parte para el reino. ¿Quedó claro? ¿Cuántos estamos en cartera vencida? ¿Te imaginas si Dios nos dijera: bueno, me lo vas a pagar todo, con intereses y moratorios y gastos de cobranza y abogado y coche y gasolina y luz y lo que resulte? ¿Cuánto deberíamos al reino? Si te espanta Hacienda, imagínate cómo está los negocios del Padre. Por eso Dios nos dijo: rateros. Léyele. ¿Vamos bien? 1 de Corintios 4:2. 4:2. Primera de Corintios capítulo número 4 versículo 2. Cada que se para Adri aquí dice: bueno, los diezmos, o se para mi esposita y aquí los diezmos, pues hay gente platicando, echando cotorro y comiendo ya salvándose las gordas. Espero que a partir de este mensaje nos demos cuenta que cada que se para una persona en esta congregación o en otra congregación o donde quiera que nosotros estemos presentes y se pida las ofrendas o bien los diezmos, tomemos esto muy en serio. Primera de Corintios 4:2. ¿Ya lo tienes? Ahora bien, se requiere de administradores. Es que no tengo lana, mi pastor, no tengo lana. No tenemos lana porque no administramos bien nuestros recursos. ¿Por qué crees que el Monte de Piedad es tan exitoso? ¿Por qué crees que los bancos están atiborrados de tarjetas de crédito, un montón de cosas? ¿Por qué? Porque no somos buenos administradores. Pero el reino de Dios requiere ¿de qué? Administradores que sepan administrar las finanzas tuyas del reino. Una vez que tú le entregaste tu vida a Jesucristo y le dijiste: heme aquí, envíalo a Él, Dios dijo: ok, toda tu vida es mi posesión. En lo que tú te conviertes es en un administrador de la multiforme gracia de Dios. Pero no es tuyo. Yo aprendí que las hijas no son mis hijas. Si las amo, son mis hijas, pero no son mis hijas.
Son unas preciosas criaturas que tengo que entregarle cuentas a mi Dios de mis hijos. Por eso tengo que administrar de manera adecuada y santa cómo manejo la vida de mis hijos. No es de que a mí se me late, a mí me gusta. No, no es como te gusta, es como dice la palabra. Porque el Señor te va a medir cómo educaste a tus hijos, no en base a tus gustos, a tus caprichos o lo que quieras, sino en base a lo que la palabra de Dios dice. Hoy amanecí lleno de Dios hoy. Se requieren administradores. Que cada uno sea hallado fiel. ¿Quién? ¿El pastor? ¿Los evangelistas, apóstoles y profetas y todos de los que hablamos al principio? Ahora levanta la mano. Yo debo ser un buen administrador y Dios me tiene que hallar fiel. Amén. Wow. Yo pensé que el reino era venir aquí y cantar bonito. El reino es una empresa. No empresa de hacer negocio, de dinero, no. Una empresa quiere decir algo que tú emprendes. En el Antiguo Testamento se hicieron una gran cantidad de empresas para conquistar terrenos, naciones y pueblos. Y en el Nuevo Testamento, tú y yo somos el pueblo. La espada es la palabra. Y lo que hacemos es conquistar las tinieblas para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y se requieren de billetes. Se requiere que seamos buenos administradores de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Pues yo voy a trabajar. Que no, mi amado, tú vas a trabajar porque es lo que Dios te puso en las manos y tienes que darle buenas cuentas a Dios. Yo voy a la escuela, sí. Vas a la escuela no a aprender, a pasar el tiempo, como decíamos en la escuela en mi época, MMC, que es mientras me caso. No, mi amado. Vas a la escuela, ¿para qué? Para ser un buen administrador y un buen mayordomo, porque es lo que Dios te puso ahorita en las manos. Y si el Señor te manda a llamar ahorita, joven, no te va a pedir cuentas de tus hijos que nunca nacieron. Te va a pedir cuentas de lo que hiciste con lo que sí te puso en tus manos. Por eso la palabra también habla de los dones y de los talentos. Los dones que Dios te ha dado tienen que ser manejados con muchísima responsabilidad. Porque Dios te va a pedir cuenta de los dones que te ha dado. Dios te va a pedir cuentas de las habilidades que te ha dado. Dios te va a pedir cuentas de todo lo que ha puesto en tus manos. Y Dios te va a pedir cuentas del dinero que puso en tus manos. ¿Qué hiciste con el recurso que Dios te dio? Uy. Ya no la busques, te la empiezo a decir rápidamente. 2 Corintios 9:7 dice que cada uno dé conforme en su corazón, porque Dios ama al dador alegre. Aquí vemos dos cosas. La mayordomía debe de ser de corazón y debe de ser con alegría. A mí me encanta cuando Vero y yo damos alguna indicación, luego vemos que la gente se desfigura, se descontrola. Pero dice la palabra, la obediencia debe de ser porque Dios ama al dador alegre. La obediencia tiene que ser con un corazón alegre, gozoso, en paz. Jesús no obliga, ya estoy terminando. Jesús no obliga a creer en Él, ¿o sí? Cada quien. Dios no obliga a servirle, ¿o sí? Cada quien. ¿Dios obliga a obedecerle? Tampoco. No, puedes no obedecer. ¿Y Dios obliga a obedecerle con gozo?
Pues no, puedes obedecer de malas, trompudo. Ya me quieren cortar. Está bien. Dice el pastor. El piano de la muerte, es el piano que todos los pastores tenemos miedo. Estás acá bien metido y tun, turun. Es ya, váyanle bajando el volumen. Ya voy a acabar. Dios no obliga a nada a nadie. Pero la manera en como tú, bueno, sí hay obligación en hacerlo, pero no puede venir y hacerte manita de puerco y estrangularte hasta que sueltes el dinero. Aunque es un mandato, tú decides si lo haces. Pero lo que te puedo decir es que la bendición de Dios está sobre todos aquellos que obedecen con gozo la palabra de Dios, en cualquier rubro, en el trabajo, en lo familiar, en lo económico, en lo ministerial. Es ahí donde está la bendición. Dijo Jesús a sus discípulos: ¿qué les parece? Un padre le dijo a uno de sus hijos: ve a ver a mis sirvientes. Y dijo el hijo: sí voy. Pero no fue. El otro hijo dijo: no voy a ir. Pero después recapacitó y fue. ¿Quién de los dos hizo la voluntad del Padre? Y dijeron los discípulos: pues el que fue. Bien han juzgado. No es si decimos que sí, es si hacemos lo que el Dios nos dijo que hiciéramos, lo que trae bendición. Termino. El hombre tiende a modificar los planes y las estrategias de Dios. Las finanzas no se separan del mensaje evangélico. Van juntos. Se necesita de evangelistas, pastores, maestros, profetas y todo lo que está estructurado. Pero se requiere de sustentar la iglesia. Tú puedes decir: no tengo dinero. Si usted supiera, pastor, por lo que estoy pasando, no me diría eso. Termino con esta cita, 2 de Corintios 8:2. Pobres Corintios, les fue regacho, no hemos salido de Corintios. 2 de Corintios 8:2. ¿Ya lo tienes? Cuando ya lo tengas, y fíjate que en este punto estamos en: no tengo dinero, tengo muchos problemas, tengo muchos hijos, tengo muchas casas, tengo muchos perros, como para estar diezmando. Espero que no digas que tienes muchas esposas, ¿va? Pero la palabra nos dice que aunque estés pasando por esas circunstancias, no estás eximido, no estás exento, no estás disculpado. 2 de Corintios capítulo 8 versículo número 2. Asimismo, hermanos, les hacemos saber. ¿A quién le está hablando? Vamos a ubicarnos. ¿A quién le está hablando? ¿Ah? A los corintios. ¿Cómo se llama el libro? Segunda de. ¿A quién le está hablando? A los corintios, ¿ok? Bueno. Asimismo, hermanos de Corinto, les hacemos saber. Ahora, ¿quién está hablando? Jesús. Pablo, ¿ok? El apóstol Pablo está hablando con la iglesia de los Corintios, ¿sí? Bien. Es que luego decimos: no entendí.
Asimismo, hermanos de Corintio, les hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. O sea, está hablando de otras congregaciones, está hablando de otra porción de la iglesia. No está hablando de los corintios. A los corintios los está confrontando, a los corintios les está enseñando y les dice: les quiero hablar de las congregaciones que se encuentran en Macedonia. ¿Y qué les hablaba de las iglesias en Macedonia? Versículo 2: que en grande prueba de tribulación, o sea, en necesidad, en adversidad, en plena dificultad financiera, muchos niños, muchos perros, muchas mascotas, mucho todo, poco trabajo, aflicción y adversidad. Las iglesias de Macedonia, Corintios, les quiero decir que la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, porque eran profundamente pobres, no como ustedes, Corintios. Las iglesias de Macedonia eran congregaciones en adversidad, en pruebas, en persecución, en problemas y excesiva, profundamente pobres. Pero dice: la abundancia de su gozo abundaron en riquezas de su generosidad. En persecución, en pruebas, en adversidad y pobres, eran generosos. ¿Aló? Generosos. Pues doy testimonio de que con agrado han dado. ¿Han qué? Han dado. Y dice el apóstol Pablo: yo, apóstol de Cristo, doy testimonio de que esta iglesia, a pesar de su pobreza, a pesar de su aflicción, a pesar del tiempo que está viviendo, dio. Pensamos que el dar no es importante para la iglesia. Un apóstol está dando testimonio de lo muy importante que es que la iglesia, aún en su pobreza, dé. Conforme a sus fuerzas, pero no nada más en sus fuerzas, sino aún más allá de sus fuerzas. A nosotros nos sobra lana y no la queremos soltar, o damos lo que traemos en la monedita. Y estos hombres, estas congregaciones perseguidas, en adversidades, en pruebas, en persecución, pobres, daban más de lo que era posible dar. Y el apóstol Pablo estaba dando testimonio de ello. Y aún más allá de sus fuerzas. Mi amado y mi amada, no hay pretexto para no darle a Dios lo que es de Él. Es su diezmo. La 10ª parte de lo que entra en tus ingresos, de acuerdo a tus prosperidades, le pertenecen a Dios y son para que los negocios de Dios se lleven a cabo. Ganes mucho, ganes poco, estés en persecución, esté Hacienda atrás de ti, esté el Banco Santander atrás de ti, tengas que pagar las colegiaturas, tengas que pagar lo que quiera, tú estás mandado por la palabra a que los recursos que no son tuyos, sino que tú eres administrador de la multiforme gracia de Dios, sean para que el reino de Dios se extienda en estos tiempos que se requiere tanto. Nadie está exento de diezmar y nadie está exento de ofrendar en el reino de Dios. Nadie. Cada uno. Y tu corazón será probado, porque cada peso que entre en tu volante, en tu ingreso, en lo que vendas, cada que veas la cantidad, acuérdate que la 10ª parte no es tuya. Y que Dios no te la quita de la nómina porque quiere probar tu corazón, como cuando compras un carro y no te lo descuentan de nómina.
Si estás en cartera vencida, si ya tienes a los abogados enfrente, es porque eres una persona que, como dice Corintios, no eres una buena administradora del reino y no has sido hallado fiel. Cierren sus ojos. Y como decía el pastor Ríos, espero un día decir en esta congregación, puedes dejar lo que tú quieras, un billete de a 100, un billete de a 1000, un teléfono celular, porque sabes que aquí todos diezman. Porque el diezmo es para cada uno de nosotros. Señor, queremos pedirte perdón, porque realmente la pregunta es, ¿somos administradores fieles de tu gracia? Si tú vinieras este día y nos pidieras cuentas de cómo estamos manejando nuestro matrimonio, a pesar de lo que tu palabra nos ha hablado. Si tú nos preguntaras cómo estamos manejando la vida de nuestros hijos, a pesar de lo que tu palabra ya nos habló. Si tú nos pidieras cuenta de nuestros recursos, cuando tu palabra ya nos ha hablado, ¿cuántos de nosotros verdaderamente seríamos siervos buenos y fieles? Te pedimos perdón, Señor. Ayúdanos a ser fieles mayordomos. Que todo lo que es puesto en nuestras manos, sepamos primeramente que no es nuestro, es una gracia, es un regalo. Pero así como dice el libro de Eclesiastés, joven, gózate en tu juventud. Pero luego dice, ten en cuenta que de todo esto el Señor te pedirá cuentas. De cada gracia el Señor te pedirá cuentas. De tu trabajo, de tu escuela, de tu familia, de tu esposa, de tu esposo, de tus padres, de tu trabajo, de tu dinero, de tu cuerpo, de tu tiempo, de tus palabras, de tus pensamientos, de tus dones, de tus habilidades, de tus capacidades, de tus destrezas, de tu juventud. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a ser administradores y ser hallados fieles delante de ti en lo que has puesto en nuestras manos. Tuya, Señor, es la gloria, la honra y la alabanza. Amén.